¿Alguna vez te has preguntado cómo frenar un motor de corriente alterna casi de manera inmediata? El día de hoy estaremos hablando sobre una técnica muy utilizada en el mundo de los motores, sobre todo en las centrífugas de laboratorio o cualquier otra máquina que implique movimiento rotatorio, donde la seguridad del operador es sumamente importante. Y es que estamos hablando de frenado dinámico o frenado por corriente continua. Si observamos el diagrama, vemos que tenemos la señal de corriente alterna, el switch y el motor. La idea de este circuito es inyectar una señal de corriente directa al motor de corriente alterna. Claro, esto lo hará solamente al desconectar la alimentación de corriente alterna. Por eso hemos colocado un switch en este circuito. Para esto solo usaremos tres componentes: la resistencia, el condensador electrolítico y el diodo rectificador. Al alimentar el motor, este comenzará a girar libremente hasta alcanzar su velocidad máxima, y al momento de desconectarlo no parará de manera inmediata, sino que seguirá girando debido a la fuerza rotacional que lleva el motor. El tiempo en pararse puede ser en segundos o quizás minutos, porque hay que tener en cuenta que intervienen varios factores tales como las pérdidas mecánicas y fuerzas de roce que contrarrestan a la inercia. Volviendo a nuestro circuito, vemos que eléctricamente nos quedaría de esta manera. Y si te fijas bien, uno de los primeros elementos a observar es la resistencia. De manera ilustrativa veremos la función de este componente. Los elementos que ves de color amarillo representan los electrones. El rojo nos indica el voltaje, mientras que el color azul representa la resistencia. Entonces, de manera rápida podemos decir que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Siempre los electrones tratarán de pasar de manera rápida la resistencia, y mientras más alta sea esa resistencia, la corriente tendrá más dificultad en atravesar la resistencia, y a resistencias más elevadas supondrá más disipación de calor. Por otro lado, tenemos el diodo rectificador, que nos dejará pasar solo la señal positiva de nuestra corriente alterna, provocando que el flujo de corriente sea en una sola dirección. Volviendo al circuito, observamos que nuestro último elemento es el condensador, el cual tiene la particularidad de irse cargando lentamente hasta alcanzar su pico máximo de voltaje, y luego comenzar a descargarse cuando el circuito así lo requiera. Observamos que cuando energizamos el circuito y el switch está en la posición superior, la corriente comenzará a circular como lo ilustra la imagen, pero no solo lo hará de manera horizontal directamente hacia el motor, sino que también circulará una porción de corriente que irá hacia el condensador a través de la resistencia y el diodo rectificador. Y al momento de pasar el switch hacia la parte inferior, podremos eliminar del diagrama la parte izquierda del circuito, que corresponde a la señal de corriente alterna, quedándonos el circuito simplificado de esta manera. Y si observamos el movimiento de corriente saliendo del condensador, vemos que tiene solo dos caminos por donde descargarse. Uno será a través del switch directamente hacia el motor, y el otro será a través de la resistencia, llegando hasta el diodo. Pero vemos que a través de este último no lo hará, debido a que el flujo de corriente se encuentra una fuerte pared que es representada por el cátodo del diodo rectificador. Por lo tanto, no circulará corriente en ese sentido. Y esto haría que el circuito pudiese ser simplificado aún más, tal como lo muestra la imagen. Ahora vemos que toda la energía acumulada en el condensador será trasladada hacia el motor a través del switch, provocando que el motor actúe como un fuerte electroimán. Y es aquí en este punto donde hará que el motor se pare de manera inmediata, debido a que el condensador ha descargado toda su energía. Si quisiéramos que el motor se parara de manera no tan inmediata, podríamos agregar una resistencia variable a la pata negativa del condensador electrolítico. De esta manera podríamos controlar la velocidad de paro.
Dicho todo esto, los valores de los componentes serían diodo rectificador 1N4007, resistencia de 1K por 2 vatios y por último un condensador de 330 microfaradios por 250 voltios. Es importante saber que en nuestro caso estamos utilizando una corriente alterna de 120 voltios. Los hay solo con una resistencia, pero esto implicaría mayor disipación de calor y por ende una resistencia de tamaño considerable. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Y si eres una persona ya experimentada en el tema, recuerda que no está de más refrescar tus conocimientos. Hasta la próxima.